Buenos días, buenas tardes. Vamos con una nueva clase, la clase de movilidad número 7 ya. ¿Vale? Vamos a empezar. Ya sabéis que en las últimas clases hemos ido haciendo progresión. Hoy utilizamos alguna de esas progresiones y metemos otra y ya, pues clases de movilidad después de lo aprendido ya utilizando eso aprendido, ¿no? Vamos a usar una colchoneta y hoy vamos a usar en la de movilidad una goma o una prenda elástica, ¿vale? Ok, desde aquí empezamos como lo hicimos en la primera, buscando darle movilidad a la articulación del tobillo, a la dorsiflexión. Entonces vas a apoyar la rodilla, adelantas una de tus piernas y haciendo fuerza, sin separar el talón del suelo, empujas la rodilla hacia el dedo gordo. Venga, 1, 2, 3, 4, notas que te tira la zona del tendón de Aquiles, 5, más arriba, ¿no? La zona del sóleo, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual con la otra pierna, adelantas el pie y haces presión con la rodilla hacia adelante sin levantar el talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí ahora te sientas y vamos a seguir con el pie, vamos a seguir primero extendiendo y flexionando el tobillo, ¿vale? 1, con la pierna un poquito elevada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora nos colocamos en cuadrupedia y vamos a elevar la pierna izquierda o la pierna derecha para simplemente hacer círculos desde el tobillo con el pie, ¿vale? Vamos a hacer 5 círculos a cada lado. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambias de lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de pie. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia de lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, en esa misma posición de cuadrupedia, ahora apoya los dedos de los pies como los tengo yo, tu espalda neutra, recta, y hacemos la flexión de la rodilla y de la pelvis y busca llegar hacia atrás, y cuando llegas hacia atrás notas que tu espalda está recta, ¿vale? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí extienden la pierna. Fijaros, vamos a dar un paso a un lado, al lado lateral de la misma pierna y vuelves al centro, ¿vale? Venga. 1, apoyas el pie, los dedos de los pies. Vuelves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos igual con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí empezamos a mover la columna con el gato. Inspiro, extiendo, expiro, curvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Hacemos el ejercicio que hemos hecho en las últimas dos clases, la última en la silla. Hoy lo hacemos desde aquí, retraer las escápulas y ensanchar las escápulas, ¿no? Lo importante aquí es que los codos no se flexionen y que se hace solamente un movimiento escapular, ¿vale? Y no de los codos, un poquito de los hombros. ¿Lista, lista? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí nos colocamos en esta posición. Fijaros, apoyas ahora los empeines, flexionas rodilla, caderas, o apoya mejor los dedos de los pies para que hagas más soporte. En la misma posición que teníamos cuando estábamos haciendo este ejercicio, pero ahora te quedas abajo. Desde aquí vas a mover solamente el brazo izquierdo haciendo un semicírculo, encajando la escápula. Atrás, cuando subes el brazo y vuelve. Lo muestro de frente. En esta posición, encajo y vuelvo, ¿vale? Y la mirada hacia el frente. Nos preparamos. 3, ¿vale? Recuerda, no es aquí, es aquí abajo. Con tu espalda recta. 3, 2, 1. Venga. 1. Vuelvo. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, nos colocamos en cuadrupedia y ahora hacemos los círculos con el mismo lado, la pierna del mismo lado que estabas haciendo ahora con el brazo, ¿vale? Extiende atrás, giras la cadera y vuelves con la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora el sentido contrario. Flexiono, abro y extiendo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelves. Ok, regresas a esta posición, apoya los dedos de los pies, espalda recta. Vamos ahora con el otro brazo. Va. 1, vuelves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoyas, cuadrupedia, primero la rodilla por fuera. 1, 2, con la otra pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora por dentro la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, adelantas las manos, extiende la columna sin llevar los glúteos a los talones, te levantas y curvas la espalda. Adelantas las caderas. 1, vas atrás, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Ok, desde aquí nos colocamos en las rodillas, nos levantamos y hacemos anteversión y retroversión de la cadera. Va, retroversión, anteversión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, manos en la nuca y abrimos caja torácica, cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora adelantas una de tus piernas y al mismo tiempo que bajan las caderas, abres la caja torácica atrás, ¿vale? Venga. 1 y ahora estiras aquí. Atrás. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoya las manos y desde aquí vamos a rotar, a empezar a rotar. Mano izquierda o la mano del mismo lado que tenías la pierna ahora, en mi caso es la mano izquierda, rotas. La columna empezamos a rotarla. 1, 2, 3, 4, 5, estable las caderas, que no se muevan. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, adelantas pierna, la pierna contraria al brazo que tenías, la pierna contraria al anterior. Va, bajas, abres, estiras. 1, abre atrás, bien la caja torácica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoya las manos y ahora lado contrario. El mismo brazo de la pierna que estaba adelante. Va, rotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoyamos. Ahora nos colocamos en esta posición. Fijaros, desde aquí extiendo, bajo y vuelvo. Bajo los brazos. Vamos a hacer esa secuencia, ¿vale? Con los dos brazos extendidos. Es el mismo gesto que estábamos haciendo antes aquí, donde voy a retraer la escápula cuando subo el brazo y el codo prácticamente extendido, pero ahora con los dos. Y después que los tengo arriba, flexiono la pelvis con mi espalda recta, ¿vale? Va.
Aguantas la respiración aquí para darle estabilidad. Subes y expiras. 1, 2, puedes apoyar los dedos de los pies atrás, para mí va a ser más cómodo. Va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora simplemente vamos a abrir caja torácica y curvar la espalda para expandir también la zona dorsal, ¿vale? Sin entrelazar los dedos, simplemente el gesto. Empezamos atrás, abres, curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde esa misma posición tienes dos opciones, lo hicimos en la clase anterior. Puedes ser sin tocar los talones, simplemente inspiras, adelantas las caderas, abres atrás y vuelves. O puede ser sujetando los talones, abres y vuelves. Tú eliges, ¿vale? Va, tocando los talones o no, como sea más fácil para ti. Lo importante si no tocas los talones, recuerda, es llevar las caderas hacia adelante, cabeza hacia atrás y abrir. ¿Vale? Va, 3, 2, 1. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, te colocas ahora en una posición de frente, abres la pierna derecha, colocando la rodilla alineada a la cadera, ¿vale? Y esta rodilla también alineada a la cadera de forma lateral. Desde aquí vamos a flexionar hacia atrás la pelvis, ¿vale? Lo muestro un poquito de perfil para que lo veáis. Desde aquí voy a hacer este gesto, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, espalda recta, neutra. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cambias. Igual con la otra pierna. Va, alineas rodilla, cadera, rodilla, cadera. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Nos colocamos
En esta posición de nuevo cuadrupedia y hacemos la progresión que aprendimos ya en todas las clases que llevamos. Colocas una mano en tu nuca y vas a extender primero, o vas a extender a la vez que extiendes, rotas la columna, extiendes la pierna contraria y desde aquí flexionas la pelvis, ¿vale? Ok, os muestro un poco de perfil, nos preparamos. Yo empiezo con mi mano izquierda en mi pierna derecha, va, inspiro, voy atrás, vuelvo y expiro. 1, 2, 3, también se trabaja el core aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, cambiamos. Igual el otro brazo y la otra pierna. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se me escurre la colchoneta. Venga, mantén el control. Inspiras, mantienes la respiración, bajas, vuelves y expiras. 8, 9 y 10. Vale, ahora sujetamos la goma. Vamos a sujetarla ancha, más anchas que los hombros, y desde aquí, que haya una tensión pero muy pequeñita, voy a hacer el movimiento hacia atrás y vuelvo. 1, con los codos prácticamente extendidos. 2, 3. Cada quien llega hasta donde el hombro le permite su movilidad. Y si es difícil, vas abriendo cada vez más las manos. Vas separando más las manos. Y si llegas hasta aquí, no debes notar ninguna molestia, ¿vale? Que de empezar a darle movilidad, pero poco a poco, ¿no? Empezando clase tras clase, quizás vamos a ir ganando movilidad. Es el primer día que hacemos este ejercicio con la goma, entonces sin forzar, ¿no? Si llegaste hasta aquí, pues hasta aquí, ¿vale? Venga. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora bien separada la goma. Desde aquí, fijaros, voy a mover atrás para que haya tensión. Voy a rotar. Rotar, que hemos rotado muchas veces en esta posición o con el palo aquí, ya lo sabéis. Pues hoy vamos a rotar haciendo fuerza para tensar la goma, no demasiada, es la primera vez que hacemos. Y lo que quiero que te concentres es que sea una rotación de la columna como la que estoy haciendo yo ahora y no de la cadera como la que acabo de hacer. Que la cadera esté bien quieta. Tienes que contraer mucho la zona media, ¿no? El core aquí se trabaja también. Venga, manos al frente, inspiras, abres,
y rotas. Una llamada, va. De nuevo, abres y vuelves. 2, controla la cadera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, controla la cadera. 8, 9 y 10. Ok, desde aquí nos colocamos de nuevo en cuadrupedia y esta vez vamos a curvar la espalda. Y desde esta posición voy a caminar con mis manos hacia el lado izquierdo, 1, hacia el lado derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, me tumbo boca abajo. Inspiro. Vuelvo. Extiendo. 1, vamos a hacer 5 de estas. También lo hicimos en la clase anterior. Apoya los dedos de los pies, vas atrás. Extiende. 2, los codos siempre pegados. Eleva la cabeza. 3, 4, una más. Y 5. Te tumbas boca abajo. Abre las manos, que las manos no se separen. Este también lo hemos hecho. Las manos no deben separarse. Si se separan es como un indicativo de que has girado demasiado las caderas, ¿no? De que has rotado demasiado la cadera. Desde esta posición llevas una de tus piernas al lado contrario y vuelves. 1, cambia. 2, 3, que no se separen las manos, que no se desplacen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora te giras, apoya bien las manos y los hombros son los que nos indican si hemos rotado demasiado la cadera. Elevas las dos o no, depende de cómo sea más cómodo para ti. Yo prefiero elevar las piernas y de esta forma la zona lumbar que esté bien pegada a la colchoneta. Si decides apoyar, fíjate que no haya molestia en la zona lumbar o coloca una toalla que tape el hueco, ¿no? Desde aquí vamos a rotar. Si este hombro que estoy señalando ahora con mi dedo se levanta, es que he bajado mucho, ¿vale? 1, 2, 3, cada quien va determinando hasta dónde moverse, ¿no? 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ok. Apoyas, abrazas, ahora vuelves a subir y abrazas tus rodillas. Puedes quedarte aquí o puedes hacer un pequeño balanceo como circular de lado a lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, apoya los dedos de los pies, con los pies, que giras hasta la cuadrupedia. Desde aquí caminas con tus manos apoyando los pies, te pisas los dedos de tus manos con los pies, flexionas las rodillas, inspiras y aquí, además de inspirar, vas a extender la columna. Extiendes. 1, 2, 3. Si es más cómodo, para mí es más cómodo sacar los pies, llevar los pies, la punta de los pies un poquito hacia afuera, adelante. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí mismo donde estás, separas más tus pies, sujetas tus rodillas y vas a hacer este gesto. 1 y vas a ir ladeando, ¿vale? Como una culebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Junta los pies, dejas caer las manos y subes despacito zona lumbar, dorsal, cervical, elevas arriba, abres. Muy bien, hecha clase movilidad número 7, algunos ejercicios nuevos en los que iremos progresando. Y avanzamos y seguimos. Besos y abrazos.